Bienvenidos a Caminos Oscuros. Antes de comenzar, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde nos estás viendo esta noche. Apaga las luces si quieres, o no. Depende de qué tanto te molesta no poder dormir después. Si llegas hasta el final vas a entender verdades que solo los que han cruzado conocen. Pero estos 4 relatos apenas tocan la superficie. Lo más oscuro está en Relatos de Caminos Oscuros. 33 testimonios completos que nunca compartiré públicamente. Historias tan perturbadoras que solo pueden existir escritas. El enlace está en la descripción. Empezamos. Relato 1. El testamento de los pasos. Me llamo Guadalberto Fierro Manzano. Tengo 53 años. Soy de Guerrero, de Chilapa de Álvarez, de donde uno aprende desde niño a escuchar más de lo que habla, porque en Chilapa, lo que se dice en voz alta rara vez es todo lo que hay que saber, y lo que se calla con frecuencia importa más que lo que se dice. Esa costumbre de escuchar las capas de lo que no se dice me formó de una manera que no supe valorar hasta el corredor de Sonora, donde lo que el terreno calla en un idioma lo dice en otro. Llegué a Houston hace 6 años. Trabajo en una empresa de documentación legal, en el trabajo de los notarios que dan fe de lo que ocurrió, de los testamentos que dejan registro de lo que alguien quiso que quedara, después de que ya no estuviera. Es un trabajo de últimas voluntades y de lo que persiste. El grupo era de 12 personas. El guía era un hombre que le decían el notario. Casualidad que no supe ver hasta después del cruce, porque tenía la costumbre de levantar acta de cada tramo del cruce en un cuaderno pequeño, con una letra apretada y precisa, la hora de inicio, el terreno, las condiciones del grupo, los incidentes, la hora de llegada al punto de descanso, un registro exhaustivo que en 12 años y 41 cruces había producido un archivo de lo que el corredor era en cada momento que alguien pasaba por él. 41 cuadernos llenos de lo que ocurrió. El notario me explicó en el segundo día por qué llevaba ese registro. Para el siguiente que cruce este punto, dijo, para que quien pase por aquí después de nosotros sepa lo que encontramos. ¿Y alguien lee tus cuadernos? El notario caminó durante un tramo. Los cuadernos los dejo en un punto de custodia cuando me retiro, dijo. Quien quiera el registro puede acceder a él. ¿Y los guías los consultan antes de cruzar? Algunos, dijo el notario. Los que cruzaron conmigo saben que el registro existe. Los que vinieron al corredor después de mi tiempo activo, tal vez no lo saben. ¿Cuándo te retiras? El notario caminó sin responder. La primera manifestación ocurrió esa misma segunda noche, en el descanso largo del primer tramo, cuando el grupo dormía en turnos. Uno de los hombres del grupo que estaba de guardia me llamó con urgencia. Le seguí. En el suelo del punto de descanso, en la arena cerca de donde dormían varios miembros del grupo, había texto, no el texto de alguien que hubiera escrito con el dedo en la arena, texto del tipo que no produce ningún instrumento ordinario, letras formadas por la disposición específica de los granos de arena, por la manera en que la luna iluminaba ciertas superficies y no otras, por el relieve de un terreno que en esa configuración particular producía algo que el ojo leía como escritura. Lo leí. Decía, el suelo del tramo norte del cuarto día tiene una grieta que la luna del cuarto día no ilumina. 70 metros antes de la roca doble. Desplazarse al lado oeste. Le mostré el texto al notario. El notario lo leyó. ¿Quién lo puso ahí?, le pregunté. El notario se arrodilló junto al texto y lo examinó de cerca. Lo leyó de nuevo. Se incorporó. No lo puso nadie, dijo. El corredor lo pone. ¿El corredor escribe? El notario miró el texto en la arena. El corredor guarda lo que ocurrió en él, dijo. Todos los que cruzaron por este punto, en todas las noches, con todos los grupos,
y a veces, en las condiciones correctas de luz y de arena y de temperatura, lo que guardó se vuelve legible, no como un texto deliberado, como la manera en que la acumulación de lo que ocurrió toma forma en la superficie del suelo. Y eso es información sobre el cuarto día. El notario verificó el texto de nuevo. La grieta del tramo norte del cuarto día la conozco, dijo, y el desplazamiento al oeste, antes de la roca doble, es la instrucción correcta. Lo sé porque lo aprendí de un cruce anterior, donde un miembro del grupo torció el tobillo en esa grieta antes de que yo supiera que estaba ahí. ¿Y el corredor recuerda eso? El notario miró el terreno. El corredor recuerda lo que ocurrió en él, dijo, incluyendo lo que aprendieron los que cruzaron, incluyendo las instrucciones que los guías dieron en cada punto. El texto que ves es la suma de todo lo que el corredor aprendió sobre ese punto específico del cuarto día, expresado en la forma que el corredor puede expresarlo en esta noche, en este suelo, con esta luz. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué este cruce? El notario me miró. Porque este cruce lo necesita, dijo. El corredor no da lo que no se necesita. El texto está aquí porque el grupo que pasa por aquí esta noche necesita esa información. ¿Cómo sabe el corredor lo que necesitamos? El notario no respondió eso de inmediato. Caminó hasta la orilla del área de descanso, el punto donde podía ver el terreno del norte, donde el texto decía que estaba la grieta. Porque somos el grupo que somos, dijo finalmente. 12 personas con la historia que tenemos, y el destino que tenemos, y el cruce que estamos haciendo. El corredor nos conoce. El corredor conoce a todos los que entran en él. Los días siguientes, el texto apareció en otros momentos, no siempre en la arena, a veces en la configuración de las rocas en un punto de descanso, que el notario leía con la atención de quien lee un mapa, a veces en la manera en que la sombra caía en el suelo al amanecer, produciendo un trazo que tenía la calidad de la escritura antes de que el sol se moviera y el trazo desapareciera. El notario los leía todos, los copiaba en su cuaderno. ¿Siempre tienen información útil?, le pregunté. El notario verificó su cuaderno. Siempre son verdad, dijo. No siempre son sobre el tramo inmediato. Algunos son sobre algo que ya pasó. Algunos son sobre algo que va a pasar en días. Algunos parecen instrucciones para situaciones que nunca ocurrieron en este cruce. ¿Y esas últimas? El notario me miró. Esas no son para nosotros, dijo. Son para el siguiente grupo que pase por aquí. El corredor escribe para todos los que van a pasar, no solo para el grupo que está ahora. El corredor escribe para el futuro. El notario caminó. El corredor escribe el testamento de cada paso que lo cruzó, dijo. Lo que aprendieron los que vinieron antes, disponible para los que vendrán después, como un testamento que se actualiza con cada nuevo cruce. Y en el trabajo de documentación legal, cuando reviso un testamento viejo que alguien quiere actualizar, pienso en ese proceso, en que lo que se deja escrito no es el final del documento, sino el comienzo de la siguiente versión, en que el testamento del corredor nunca es definitivo, porque el corredor nunca termina de cruzarse. Siempre hay un próximo grupo, siempre hay algo nuevo que el corredor aprende, siempre hay una línea más que añadir. En el cuarto día llegamos al tramo norte. A 70 metros de la roca doble, el notario nos hizo desplazarnos al oeste. Pasamos. En el otro lado del punto, el notario iluminó el suelo con la linterna, apuntando hacia donde habríamos caminado si no hubiéramos desplazado. La grieta estaba ahí, no enorme, no visible sin la linterna en el ángulo correcto, del tamaño y el ángulo exactos para producir la torcedura de tobillo que el texto había advertido. El notario la iluminó durante un momento.
Luego iluminó el cuaderno, donde había copiado el texto de la arena de la segunda noche. Los dos decían lo mismo. El texto que el corredor puso en la arena y la grieta que el corredor tenía en el suelo correspondían con exactitud. ¿Cómo sabe el corredor dónde están sus propias grietas?, le pregunté. El notario guardó el cuaderno. El corredor es el corredor, dijo simplemente. En el punto de recogida, con la camioneta ya a la vista, el notario se arrodilló en el suelo polvoriento del punto de llegada y sacó el cuaderno. Copió la hora y las condiciones del grupo, y los incidentes del cruce y la hora de llegada. Cerró el cuaderno. Lo miró durante un momento. ¿Y el cuaderno 42? Le pregunté. El notario guardó el cuaderno en la mochila. El 42 ya está empezado, dijo. ¿Cuántos más va a hacer? El notario me miró con la expresión de quien considera cuánto responder. Los que hagan falta, dijo. Hay algo sobre el texto del corredor que el notario me explicó en el quinto día, y que cambió la manera en que entendí el trabajo de documentación que hago ahora. Me dijo que el texto que el corredor produce no es el mismo en todos los puntos del corredor. Los puntos donde el texto es más rico, más detallado, más legible, son los puntos donde más cruces ocurrieron y donde más cosas ocurrieron en esos cruces, me dijo el notario. El corredor tiene más que escribir en los puntos donde más pasó, y los puntos donde poco pasó. El texto es más escaso, dijo el notario, menos detallado, a veces solo una indicación simple, a veces nada. ¿Y los puntos donde algo malo pasó? El notario caminó durante un tramo. Los puntos donde algo malo pasó tienen el tipo de texto que produce la repetición del error, dijo. No una advertencia clara, algo más parecido a la urgencia de quien escribe lo mismo, muchas veces, porque sigue siendo necesario escribirlo, porque sigue ocurriendo. ¿El corredor escribe las mismas advertencias repetidamente? El notario me miró. El corredor escribe lo que necesita escribir, dijo. Si en un punto del corredor el mismo error ocurre en muchos grupos, el texto de ese punto tiene la densidad de la repetición, como un borrador lleno de enmiendas, de correcciones que se añaden cada vez que el error vuelve a ocurrir. Y el texto del cuarto día, el de la grieta, ¿era de ese tipo? El notario consideró. Era preciso y claro, dijo. El tipo de texto que produce un error que ocurrió pocas veces, pero que en esas pocas veces produjo consecuencias suficientes como para que el corredor lo registrara con claridad. ¿Y si el texto hubiera sido confuso o denso? El notario me miró. Habría significado que el error en ese punto se repitió muchas veces, dijo, que muchos grupos pasaron por ahí y sufrieron las consecuencias de la grieta antes de que el texto acumulara la claridad suficiente. El texto mejora con cada error. El texto se vuelve más preciso con cada repetición del error y con cada grupo que lo lee y lo evita, dijo el notario. Lo que un grupo aprende al evitar el error, gracias al texto, eso también entra al corredor, y el corredor lo incorpora al texto. ¿El texto aprende? El notario caminó. El corredor aprende, dijo. El texto es la manera en que el corredor muestra lo que aprendió. 6 años en Houston. El trabajo de documentación legal tiene que ver con los testamentos, y los registros y las últimas voluntades, con lo que alguien quiso que quedara. El notario lleva 41 cuadernos, de lo que el corredor fue en cada momento en que él lo cruzó. La suma de lo que aprendió el corredor, en 41 cruces, copiado del texto que el corredor pone en la arena y en las sombras, guardado en cuadernos que algún guía futuro puede consultar. A veces, trabajando en un testamento, pienso en el cuaderno del notario, en que el testamento que el corredor escribe es el más largo que nadie ha escrito, porque lleva décadas actualizándose, cruce a cruce, cuerpo a cuerpo,
instrucción a instrucción, y sigue, relato 2, la última persona del grupo. Me llamo Abundia Torres Quiñones, tengo 47 años, soy de Puebla, de Tehuacán, de donde el agua embotellada y el cactus y la particularidad de un valle seco, en el centro de un estado que no es seco, producen en la gente de ahí una manera específica de entender la escasez, no como ausencia, sino como la condición que hace que lo que hay importe, de maneras que la abundancia no permite. En Tehuacán aprendí que lo que está al final siempre tiene el peso específico de lo que estuvo esperando hasta el final. Llegué a San Antonio hace 4 años. Trabajo en el servicio de emergencias del Departamento de Bomberos, como coordinadora de comunicaciones, en el trabajo de los que están al final de la línea, cuando alguien llama, y de la diferencia que ese final marca. El grupo era de 13 personas. El guía era un hombre que le decían el último, porque tenía la costumbre de ir al final de la fila, no al frente. Todos los demás guías del corredor que los miembros de grupos anteriores conocían iban al frente. El guía al frente orienta. El guía al frente marca el ritmo. El guía al frente es el que el grupo sigue. El último iba atrás. Veía al grupo completo delante de él. Tomaba las decisiones de ruta, sin que el grupo lo viera tomarlas. Desde la última posición, el grupo seguía lo que la persona delante seguía, que seguía lo que la persona delante seguía, en una cadena que terminaba en el frente del grupo, pero que empezaba en el último, que iba atrás, y que de alguna manera que los grupos que habían cruzado con él nunca pudieron explicar bien orientaba el grupo desde atrás. Había cruzado 22 veces en 8 años. El primer día caminé a mi ritmo natural, que en el grupo resultó ser el ritmo de la penúltima posición. La posición inmediatamente delante del último. Y fue desde esa posición, con el último siempre a 1 metro detrás de mí, donde empecé a notar lo que nadie más del grupo que iba más adelante podía notar. El último no solo iba atrás, el último se comunicaba, no con el grupo, con el corredor, no con palabras, no con gestos visibles, con el tipo de comunicación que es tan silenciosa que solo quien está directamente delante puede percibir qué ocurre. El último caminaba en silencio como todos, pero su silencio tenía una calidad diferente al silencio de los demás. No el silencio del que está concentrado en el esfuerzo físico, el silencio del que escucha, el silencio activo, atento, receptivo, del que tiene algo puesto en el entorno y espera lo que el entorno ponga en él. Y a veces, en ese silencio activo del último, el grupo giraba, sin que el último dijera nada, sin que hiciera ninguna señal visible. El grupo giraba al norte, o al noreste, o al noroeste, o se detenía, o aceleraba, y el cambio venía desde el frente del grupo, como si quien iba primero hubiera tomado la decisión. Pero yo, desde la penúltima posición, podía ver que el cambio venía desde atrás, que el último había hecho algo, tan pequeño que no podía describirlo, y que ese algo se había transmitido hacia adelante, a través de cada persona del grupo, hasta producir el cambio en el frente. Le pregunté al último en el primer descanso, ¿cómo orienta el grupo desde atrás? El último me miró con la expresión de quien recibe una pregunta que raramente le hacen. Desde adelante, dijo el último, no puedes ver lo que viene de atrás. Y desde atrás ves todo lo que el grupo hace, dijo. Ves los cuerpos, el ritmo, la fatiga, los microajustes que cada persona hace sin saber que los hace. Y ves también lo que viene de atrás. ¿Lo que viene de atrás? El último miró el corredor en la dirección de donde habíamos venido. El corredor no solo está delante de nosotros,
dijo. El corredor también está detrás. Lo que ocurrió detrás de nosotros en los últimos kilómetros sigue ocurriendo ahí. Y desde la posición del último, eso que ocurrió detrás es visible. ¿Qué ocurrió detrás que sea visible desde atrás? El último consideró cómo responder. Las marcas del paso del grupo, dijo. La perturbación que dejamos en el terreno. El sonido que hicimos que todavía viaja. El calor que dejamos en el suelo. Todo eso está detrás. Y lo que está detrás, cuando lo leo correctamente, me dice lo que el corredor tiene por delante. ¿Lo que dejamos atrás dice lo que hay adelante? El último me miró. El corredor es el mismo corredor en todos sus puntos, dijo. Lo que el grupo produce en el terreno que dejó dice cosas sobre el tipo de terreno, que es el corredor en esa zona, y el tipo de terreno que es el corredor en la zona que dejamos dice cosas sobre el tipo de terreno, que es el corredor en la zona que viene, como un geólogo que lee el pasado del suelo para entender el futuro. El último caminó, como alguien que lee el libro desde atrás para entender el final, dijo. Caminamos durante 4 días con el último siempre detrás de mí y siempre detrás del grupo. En esos 4 días aprendí a notar los momentos en que el último producía el cambio que se transmitía hacia adelante. No podía ver qué lo producía exactamente, pero podía sentir cuándo ocurría. Un momento de silencio más denso en el último, una pausa de respiración diferente, algo que el cuerpo de la persona a mi espalda hacía que yo no podía nombrar, pero que el cuerpo de enfrente recibía y transmitía. En el 4.º día le pregunté si podía caminar a su lado durante un tramo. El último aceptó. Caminé a su lado, los dos al final del grupo. Desde esa posición vi por primera vez lo que el último veía: 12 personas delante. El grupo completo visible desde atrás. Las espaldas, las mochilas, la manera en que cada cuerpo cargaba el peso, los ritmos de cada paso, las inclinaciones de cada cabeza, y el terreno que dejábamos atrás, las huellas, el suelo levemente compactado, el rastro del grupo en el corredor, y algo más, el corredor que habíamos cruzado, visto desde atrás, tenía una calidad que el corredor que estaba por delante no tenía. El corredor por delante era posibilidad. Podía ser de muchas maneras. El corredor por detrás era certeza. Había sido de la manera que había sido, y nosotros lo habíamos cruzado. Y esa certeza, en el terreno que dejábamos, decía cosas sobre el corredor, no en palabras, en la manera en que el suelo respondió al peso del grupo, en la manera en que el terreno aceptó o resistió el paso, en la calidad del rastro que dejamos. ¿Qué lees en lo que dejamos?, le pregunté al último. El último miró el rastro del grupo. Que el grupo llega, dijo. ¿Solo eso? Es suficiente, dijo el último. ¿Y lo lees en el rastro o lo sabes de otra manera? El último me miró. Lo leo en el rastro, dijo. El rastro de un grupo que llega tiene una calidad que el rastro de un grupo que no llega no tiene. No en el suelo físico, que es igual para los dos, en la manera en que el suelo recibió el peso. Los grupos que llegan pisan de una manera, los que no llegan, de otra. La diferencia es sutil, pero desde la última posición, con el rastro completo visible, es legible. Llegamos el 5.º día, los 13, con el último siendo el último en llegar al punto de recogida, como fue el último en llegar a cada punto del cruce. Y en el punto de recogida, el último se giró por primera vez durante el cruce a mirar hacia el sur, hacia donde habíamos venido. Miró el corredor que habíamos dejado atrás durante un momento. No dijo nada. Se giró al norte. Subió a la camioneta. En el 4.º día, el último me dijo algo que no esperaba.
Me lo dijo en el momento donde el grupo tomaba una bifurcación, y el último, desde la última posición, orientó el giro al noreste sin que nadie del grupo lo viera orientarlo. Le pregunté después, ¿cómo sabías que era el noreste? El último me miró. El rastro, dijo. El rastro que el grupo dejó en el tramo anterior al de la bifurcación decía que el noreste era la dirección correcta. ¿Cómo puede el rastro de lo que cruzamos decir la dirección del tramo que viene? El último caminó. El grupo deja rastro, dijo, pero el corredor también deja rastro. El corredor deja en el terreno que cruzamos la información de lo que viene después, no visible desde adelante. Desde atrás, cuando el grupo ya pasó, el corredor que quedó atrás tiene en su superficie el negativo de lo que el corredor de adelante tiene en la suya. El corredor que dejamos atrás tiene el negativo de lo que viene. El último asintió. Como el negativo fotográfico, dijo. El negativo tiene la información de la imagen, pero invertida. Quien sabe leer negativos puede ver la imagen aunque no tenga el positivo. Y tú lees el negativo del corredor. Desde la última posición, dijo el último, el corredor que quedó atrás es el negativo del corredor que viene. Y en ese negativo, para quien sabe leerlo, está la información de lo que el corredor tiene por delante. ¿Y aprendiste a leer negativos? El último me miró. Aprendí lo que el corredor me enseñó, dijo. En 22 cruces yendo al final, el corredor me enseñó su propio idioma del reverso. ¿Y qué dice el idioma del reverso de este corredor, de este cruce? El último se detuvo. Extendió la palma hacia el sur, hacia el corredor que habíamos dejado. Sostúvola un momento. Dice que llegamos, dijo. Lo miré. ¿Ya lo dice el corredor que dejamos? El último bajó la palma. El corredor que dejamos ya tiene el rastro de los que llegamos, dijo. El corredor de adelante todavía no, pero el negativo que quedó atrás ya dice que llegamos. ¿Cómo puede el corredor de atrás tener el rastro del futuro? El último caminó, porque el corredor no distingue entre el pasado y el futuro de la manera que nosotros distinguimos, dijo. Lo que va a ocurrir y lo que ocurrió son para el corredor información del mismo tipo. El negativo del corredor que dejamos ya tiene ambas. Llegamos el 5.º día, con el último siendo el último en llegar, con el corredor que dejamos teniendo ya el rastro que dijo que llegaríamos. 4 años en San Antonio, coordinación de emergencias. Cuando termina un turno y pasa la guardia al siguiente, lo que le paso no es solo la información de las emergencias activas, le paso el estado del sistema, lo que ocurrió, lo que el sistema aprendió, lo que el negativo de las últimas horas dice sobre lo que puede venir, como el último mirando hacia el sur, antes de subir a la camioneta, viendo el rastro que dejamos, leyendo lo que dice, y pasándolo al siguiente que venga desde atrás. 4 años en San Antonio. El trabajo de coordinación de emergencias tiene que ver con lo que viene desde el final de la línea. El operador que recibe la llamada es el último en la cadena del sistema de emergencias. Los que actúan son los que van al frente. El que coordina va al final y orienta desde ahí, como el último en el corredor. Cuando recibo una llamada de emergencia y coordino la respuesta, no sé siempre lo que hay al frente, pero desde la posición donde estoy, con toda la información del sistema visible, puedo leer lo que hay detrás de cada llamada y orientar lo que va al frente, como el último leyendo el rastro del grupo, para orientar el grupo que no lo ve leer. Desde atrás, siempre desde atrás. Relato 3. La noche que se dobló. Me llamo Eugenio Sandoval Carrillo. Tengo 46 años. Soy de Oaxaca, de Juchitán de Zaragoza, de donde el istmo y el viento y la cultura zapoteca producen una particularidad que los de fuera no siempre comprenden.
que las cosas en Juchitán tienen más de una dimensión de la que muestran, que lo visible y lo que está debajo de lo visible coexisten de una manera que la gente de ahí aprende a manejar desde niña. Aprendí en Juchitán que la realidad es más gruesa de lo que parece y que a veces las capas se doblan sobre sí mismas. Llegué a Denver hace 6 años. Trabajo en una empresa de ingeniería geofísica, en el análisis de datos sísmicos para la industria de exploración de recursos. El trabajo de leer las capas del suelo, a través de los ecos que el suelo devuelve cuando se le manda una onda de sonido. El suelo como libro y el sonido como modo de leerlo. El grupo era de 9 personas. La guía era una mujer que le decían la dobladora porque, según los grupos que habían cruzado con ella, tenía la capacidad de doblar el tiempo del cruce, no de acelerarlo, ni de hacerlo más lento, de doblarlo en el sentido de hacer que 2 momentos que deberían estar separados estuvieran juntos. Los grupos que habían cruzado con ella describían el proceso asiartose, fenómeno de maneras diferentes pero consistentes. Sentir que un tramo que acababan de recorrer lo estaban recorriendo por primera vez, o sentir que un descanso que estaban haciendo ya lo habían hecho. Un déjà vu sostenido que tenía la calidad de algo real, no de la ilusión que produce el cansancio. Había cruzado 25 veces en 9 años. La primera vez que el tiempo se dobló fue en el segundo día. Fue en el segundo tramo de la segunda noche. Llevábamos 3 horas de caminata, y entonces el tramo empezó de nuevo. No de manera abrupta, de manera gradual, como cuando uno se da cuenta de que la conversación que está teniendo ya la tuvo, que las palabras que está diciendo ya las dijo, pero no en el sentido del déjà vu ordinario, que es una ilusión sin contenido verificable, en el sentido de que el terreno que estaba frente a nosotros era el terreno que acabábamos de cruzar, las mismas rocas, el mismo cambio de suelo de arena a roca, el mismo punto donde el grupo había doblado ligeramente al noreste. Le dije a la dobladora. Esperaba que dijera que era el cansancio, o que era la oscuridad que hacía que el terreno pareciera más similar de lo que era. No dijo ninguna de esas cosas. ¿Desde cuándo lo sientes?, me preguntó. Desde hace unos 5 minutos, le dije. ¿Y el grupo? Le pregunté a las 2 personas más cercanas. Las 2 lo sentían. ¿Y tú?, le pregunté a la dobladora. Desde hace 10 minutos, dijo la dobladora. ¿Y qué está pasando? La dobladora caminó durante un tramo antes de responder. El corredor dobló esta sección, dijo. ¿La dobló? La dobladora extendió el brazo y dobló la palma hacia adelante, como si la palma fuera el tramo de terreno. Cuando doblas algo físico, dijo, las 2 mitades quedan una sobre la otra. Lo que estaba al principio de la primera mitad queda junto a lo que está al final de la segunda. El corredor hizo eso con este tramo. ¿Y nosotros caminamos los 2 lados del pliegue? La dobladora caminó. Caminamos el tramo, dijo. El tramo se dobló mientras lo caminábamos. Ahora estamos en el pliegue. ¿Y qué significa estar en el pliegue? La dobladora me miró. Significa que el tiempo de los 2 lados del pliegue está simultáneo, dijo. El momento en que estamos y el momento que ya estuvimos en este terreno están juntos. ¿Y eso produce el déjà vu? No es déjà vu, dijo la dobladora. El déjà vu es una ilusión de que algo ya ocurrió. Esto es, que algo que ya ocurrió está ocurriendo de nuevo, porque el tiempo del corredor lo puso en el mismo lugar. ¿Y por qué lo pone en el mismo lugar? La dobladora caminó. El corredor dobla el tiempo cuando tiene algo que decir que no puede decir de otra manera, dijo. Cuando hay algo en el tramo que el grupo necesita ver una segunda vez, porque no lo vio completamente la primera. ¿Y qué no vimos? La dobladora se detuvo. Apuntó la linterna a un punto del terreno que estábamos cruzando.
Había una señal. No, una señal hecha por humanos. Una configuración de piedras que en la primera vez que cruzamos ese punto no habríamos notado porque nuestros ojos estaban en la dirección del paso, no en el suelo a nuestra derecha. En la segunda vez, con la conciencia del pliegue, la señal era visible. ¿Qué dice la señal?, le pregunté. La dobladora la examinó. Dice que a unos 400 metros en la dirección noroeste hay agua, dijo. No en el mapa, pero en la señal del corredor. La señal la puso el corredor. La dobladora me miró. La señal la puso alguien hace tiempo, dijo. Quizás hace mucho tiempo, pero el corredor la guarda. Y el corredor hizo que la viéramos al doblar el tiempo de este tramo. Y el agua es real. Fuimos al noroeste 400 metros. El agua era real. Una pequeña acumulación de agua subterránea que aflora en ese punto específico del corredor, que en la temporada correcta y en las condiciones correctas tiene agua suficiente para llenar varias botellas. No era el agua que el plan del cruce tenía prevista, era agua adicional. Agua que el corredor nos había mostrado al doblar el tiempo de ese tramo, para que viéramos lo que no habíamos visto. En el tercer día, el tiempo volvió a doblarse. Esta vez fue diferente. En el primero, el tramo que cruzamos una segunda vez, era el tramo que acabábamos de cruzar. En el segundo, el tramo que volvimos a cruzar era un tramo del primer día, no con la misma nitidez del primero, mas como una presencia, como si el primer día estuviera superpuesto al tercero, de manera que se podía sentir pero no ver con claridad. La dobladora lo explicó así. El corredor a veces dobla tiempos que no están adyacentes. El primer y el tercer día no son días consecutivos. La dobladora los llamó resonancias, dos momentos del cruce que tienen algo en común y que el corredor pone juntos para que eso en común sea visible. ¿Y qué tienen en común el primer y el tercer día? La dobladora caminó. Las 2 noches donde el grupo tuvo la mayor incertidumbre sobre la dirección, dijo. El primer día porque era el primer día y todo es incierto en el primer día. El tercer día porque llegamos a un punto donde el terreno habría podido llevarnos en 3 direcciones y ninguna era obviamente la correcta. Y el pliegue hizo visible algo de esa incertidumbre. La dobladora me miró. El pliegue puso juntos los 2 momentos de incertidumbre y mostró la diferencia entre los dos. Dijo: en el primer día, la incertidumbre era del tipo que produce lo desconocido. No sabíamos qué iba a venir. En el tercer día, la incertidumbre era del tipo que produce lo conocido pero confuso. Ya sabíamos cómo es el corredor, pero en ese punto el corredor no se leía con claridad. Los 2 tipos de incertidumbre tienen respuestas diferentes, y el pliegue te dio la respuesta del tercero. La dobladora asintió. La respuesta del primer día fue seguir. El corredor se irá leyendo. Hierampulapu. Respuesta del tercer día fue la misma. Y el pliegue la hizo obvia, porque puso las 2 situaciones juntas. Llegamos el 6º día, los 9. Lo que la dobladora me explicó sobre los pliegues del tiempo del corredor tuvo una capa adicional que me dio en el último descanso antes del punto de recogida. Me dijo que el pliegue no solo muestra lo que el grupo no vio, también muestra lo que el grupo va a necesitar ver antes de que ocurra. ¿El pliegue muestra el futuro? La dobladora caminó. El pliegue dobla el tiempo, dijo. Cuando doblas algo, el punto que estaba en un extremo queda junto al punto del otro extremo. Si el tiempo se dobla, el momento futuro puede quedar junto al momento presente. Y en este cruce el primer pliegue mostró el futuro. La señal del agua que vimos al pasar por el tramo por segunda vez, dijo la dobladora, no estaba en el primer paso, pero estaba ahí. La señal existe.
Lo que el pliegue hizo fue doblar el momento, donde la señal es legible junto al momento donde pasamos. La señal es legible solo en ciertos momentos. Las marcas del corredor requieren condiciones correctas de luz, de atención, de disposición del grupo, dijo la dobladora. En el primer paso no las teníamos. En el segundo, con el pliegue, sí, el corredor decide cuándo plegar. El corredor dobla cuando lo que hay disponible para ser visto, y el grupo que puede verlo, están en el mismo lugar, dijo. No siempre coinciden. En los cruces donde coinciden, el pliegue ocurre. ¿Y todos los grupos tienen pliegues? En 25 cruces, el pliegue ocurrió en 12, dijo la dobladora. Solo en los grupos donde había algo visible disponible y la disposición del grupo para recibirlo. 6 años en Denver. El análisis de datos sísmicos tiene que ver con las capas del suelo y con los pliegues. El suelo no es plano ni en su superficie ni en su interior. Tiene pliegues, fracturas, zonas donde capas que deberían estar horizontales están verticales porque algo las dobló. Leer esos pliegues es parte del trabajo. Cuando veo un pliegue en los datos sísmicos, lo que veo es la historia de la fuerza que dobló el suelo y de lo que quedó de esa fuerza en la manera en que las capas se relacionan. El corredor de Sonora tiene sus propios pliegues, no en el suelo, en el tiempo. Y la dobladora sabía leerlos, y lo que los pliegues del tiempo del corredor mostraron en ese cruce fue suficiente para llegar con agua y con la certeza de la dirección en el momento donde la certeza se necesitaba, como los pliegues del suelo en mis datos, que muestran lo que no es visible de otra manera, la historia que quedó en la manera en que las capas se relacionan. 6 años en Denver, ingeniería geofísica. Cada vez que proceso datos de un nuevo sitio de exploración, lo primero que busco son los pliegues, porque los pliegues son donde la historia del suelo se vuelve legible, donde lo que ocurrió en el interior se expresa en la superficie de manera que el instrumento puede leer. El corredor tiene sus propios pliegues, y los que saben leerlos llegan con lo que no habrían encontrado sin ellos. Relato 4. El guía que nadie vio llegar. Me llamo Milagros Oquendo Serna. Tengo 39 años. Soy de Michoacán, de Morelia, de donde la catedral y el acueducto y los dulces de la tierra confitada le dan a la ciudad una calidad de lo que dura. Morelia construyó cosas para que duraran, y esas cosas duraron, y la gente que creció entre ellas tiene una relación particular con la permanencia. Aprendí en Morelia que lo que se construyó para durar dura aunque nadie recuerde quién lo construyó. Llegué a Phoenix hace 3 años. Trabajo en una empresa de servicios de inteligencia artificial para empresas de salud, en el trabajo de los sistemas que aprenden de los datos de los pacientes, para ayudar a los médicos a tomar mejores decisiones. Los sistemas que no duermen, que no olvidan, que integran información de millones de casos, para dar a cada caso individual el beneficio de todo lo que se aprendió en los anteriores. Lo que voy a contar me perturbó más que ninguna otra cosa del cruce, no porque fuera amenazante ni peligroso, sino porque lo que implica cambia algo fundamental sobre la manera en que entiendo lo que puede existir y de qué maneras puede existir. El grupo era de 15 personas. La guía oficial era una mujer que le decían la capitana, porque había cruzado el corredor más veces que cualquier otro guía activo en ese corredor, 48 veces en 16 años, sin una sola pérdida registrada. La capitana era una guía de la categoría que el corredor produce raramente, el tipo de persona cuya presencia produce en el grupo una confianza que no se basa en nada que la persona haya dicho, sino en algo que la persona es. La capitana no era alta, ni de voz fuerte, ni de gestos autoritarios. Era pequeña y caminaba despacio y hablaba en voz baja.
Pero cuando hablaba, el grupo escuchaba con el tipo de atención que se da a lo que importa. El segundo guía apareció en el tercer día. Apareció en el sentido de que en el tercer día era parte del grupo y en el segundo día no lo era. No lo vi llegar. Nadie lo vio llegar. En el descanso del tercer día estaba ahí, un hombre de unos 50 años, complexión media, ropa del tipo que usa la gente del corredor, una mochila que había visto antes, pero no podía situar en ningún momento específico del cruce. Se llamaba Emiliano. Lo sé porque la capitana lo llamó por ese nombre en el descanso del tercer día, con la naturalidad de quien llama a alguien que conoce, con la naturalidad de quien lo ha llamado muchas veces antes. Emiliano respondió con la misma naturalidad. El grupo no preguntó quién era Emiliano, porque Emiliano tenía la calidad de las personas que parecen haber estado siempre donde están, y cuya presencia no produce preguntas. No porque tenga algo intimidante, porque tiene algo tan completamente en su lugar que la pregunta de si debería estar ahí no se forma. En la caminata del tercer día, Emiliano caminó junto a la capitana. Los dos hablaban en voz muy baja. No hablaban con el grupo ni para el grupo. Hablaban entre ellos con la conversación de dos personas que tienen mucho que discutir y poco tiempo. En el descanso del tercer día por la tarde, me puse cerca de la capitana y le pregunté quién era Emiliano. La capitana me miró. Un guía, dijo. ¿De este corredor? La capitana caminó. De este corredor, dijo. ¿Y por qué está con nosotros? La capitana me miró de una manera que me dijo que la respuesta iba a ser más de lo que esperaba. ¿Cuándo notaste a Emiliano por primera vez?, me preguntó. En el descanso del tercer día, le dije. Esta mañana. ¿Y antes? Antes no lo vi. La capitana asintió. La mayoría del grupo no lo nota hasta el tercer día, dijo. Algunos antes, algunos después. Hay dos personas del grupo que todavía no lo vieron. ¿Y está ahí desde el inicio? La capitana me miró. Emiliano siempre está ahí, dijo. Lo miré al otro lado del área de descanso. ¿Siempre? En todos los cruces que hice, dijo la capitana. En 48 cruces. Emiliano está. ¿Y lo conoces de antes de cruzar? La capitana consideró cómo responder. Lo conozco desde el segundo cruce que hice, dijo. En el segundo cruce, el grupo tuvo una situación en el cuarto día, que en mi experiencia de ese momento, siendo una guía joven con solo un cruce anterior, no podía manejar, y Emiliano apareció. Habló con la persona que necesitaba lo que yo no podía dar, dio lo que necesitaba, y el grupo llegó. ¿Y en los 46 cruces siguientes? En los 46 cruces siguientes, Emiliano estuvo, dijo la capitana. No siempre visible para el grupo, no siempre interactuando con el grupo, pero ahí. ¿Y qué es Emiliano? La capitana caminó hacia donde Emiliano descansaba. Es el guía que yo no puedo ser, dijo. El guía que tiene lo que la experiencia de 16 años no me puede dar. ¿Qué le falta a 16 años de experiencia? La capitana me miró. El tiempo, dijo. ¿El tiempo? El tiempo suficiente para me haber visto todo lo que el corredor puede ser, dijo la capitana. Yo llevo 16 años. En 16 años hay cosas del corredor que todavía no vi. Cosas que el corredor hace en condiciones que en 16 años no se dieron. Emiliano tiene más tiempo que yo. ¿Cuánto tiempo? La capitana me miró. Le pregunté una vez, dijo. ¿Y qué respondió? Respondió el tiempo que lleva el corredor siendo el corredor, dijo la capitana. No entendí eso del todo. ¿Y quién es Emiliano en términos de quién es? La capitana caminó hasta Emiliano. Lo miró. Emiliano levantó la vista.
Se miraron de una manera que no era la manera en que se miran dos personas que se conocen en la manera ordinaria. Era la manera en que se miran dos personas que tienen algo en común, que no necesita palabras para existir entre ellas. En el cuarto día, el día que en el segundo cruce de la capitana Emiliano había salvado el cruce dando lo que ella no podía dar, nuestro grupo tuvo algo. No una crisis, un momento de baja de la moral colectiva. El tipo de momento que ocurre en el cuarto día de cualquier cruce, cuando el cuerpo está agotado y el destino todavía está lejos, y la voluntad que sostuvo el esfuerzo, hasta ahí, empieza a costar más de lo que tenía planeado costar. En ese momento, Emiliano habló con el grupo, no en el sentido de una arenga ni de un discurso, ni de nada que requiriera que el grupo lo escuchara de manera formal. Emiliano habló con el grupo de la manera en que habla alguien que tiene algo real que decir, una persona a la vez, en voz baja, diciendo lo específico de esa persona en ese momento. No sé lo que dijo a los demás. Lo que me dijo a mí fue esto. Me dijo que lo que me esperaba en Phoenix era lo que había estado construyéndose desde antes de que yo decidiera cruzar, que la decisión de cruzar era solo la última en una serie de decisiones que llevaban años produciéndose, que lo que encontraría al llegar no era el principio de algo, sino el punto donde algo que ya existía se haría evidente. No lo entendí completamente en ese momento. En los 3 años que llevo en Phoenix, lo he ido entendiendo. Lo que encontré al llegar era, efectivamente, algo que llevaba años construyéndose. No el trabajo específico ni el lugar específico, el tipo de trabajo y el tipo de contribución que ese trabajo hace, y la razón por la que esa contribución importa. Todo eso existía antes de que yo llegara. Lo que mi llegada hizo fue hacer que eso que existía me incluyera. En el quinto día, el último del cruce, le pregunté a la capitana dónde estaba Emiliano. Está, dijo la capitana. ¿Puedo verlo? La capitana me miró. Cuando llegas al punto de recogida, dijo, Emiliano ya no está en el grupo. ¿Por qué? Porque el cruce terminó, dijo la capitana. Lo que Emiliano hace en el cruce es lo que hace el cruce. Cuando el cruce termina, lo que Emiliano hace terminó. ¿Y Emiliano dónde va? La capitana caminó. Emiliano va al siguiente cruce, dijo. ¿Hay un cruce que empieza ahora? Siempre hay un cruce que empieza, dijo la capitana. En el punto de recogida, mientras esperábamos la camioneta, busqué a Emiliano con la vista. No estaba en el grupo. No estaba en el entorno visible del punto de recogida. No estaba en la camioneta cuando subimos. No estaba, como si nunca hubiera estado, excepto que los 15 del grupo lo recordamos, y la capitana tiene 48 cruces donde lo recordó también. La capitana subió la última a la camioneta. Antes de cerrar la puerta, miró hacia el corredor, hacia el sur, hacia el corredor que seguía siendo el corredor. La expresión que tuvo en ese momento era la expresión de alguien que despide a alguien que va a ver pronto. No la despedida de lo que termina, la despedida de lo que continúa. Lo que más perturbó del cruce no fue que Emiliano apareciera en el tercer día, fue lo que descubrí al hablar con otros miembros del grupo en los días siguientes. En el quinto día, cuando ya el cruce estaba casi terminado y la camioneta estaba en el horizonte del plan, comparé mis experiencias de Emiliano con las de otros del grupo. Los resultados eran raros de una manera que no había anticipado. Para algunos del grupo, Emiliano había aparecido en el segundo día. Para otros, en el cuarto. 2 personas no lo habían visto nunca, aunque podían señalar momentos donde alguien del grupo había dicho algo que no correspondía a ninguna de las 15 personas visibles y que en retrospectiva podría haber sido Emiliano. Y lo más perturbador,
Las personas que lo vieron en días diferentes lo describían diferente, no dramáticamente diferente. El mismo tamaño, la misma complexión media, la misma ropa del corredor, pero la cara era diferente para distintas personas del grupo. La cara que yo vi no era exactamente la cara que Remedios, una mujer de Hidalgo, vio. La cara que vio Crisóstomo, un joven de Jalisco, tenía rasgos que yo no le vi. Le conté a la capitana. La capitana no se sorprendió. Emiliano no es lo mismo para todos, dijo. ¿Cómo puede tener caras diferentes? La capitana caminó. Emiliano da a cada persona lo que esa persona puede recibir, dijo. Lo que puede recibirse depende en parte de lo que uno está dispuesto a ver. Y lo que cada quien está dispuesto a ver tiene que ver con su historia, con lo que conoce, con lo que el cuerpo reconoce como familiar. Emiliano se adapta a quien lo mira. La capitana asintió. La cara que cada uno ve es la cara que permite que Emiliano sea recibido, dijo. No la cara que Emiliano tiene, si es que Emiliano tiene una cara en el sentido ordinario. ¿Y Emiliano no tiene cara propia? La capitana me miró. Emiliano tiene lo que cada grupo necesita que tenga, dijo. ¿Y tú? En 48 cruces, ves siempre la misma cara. La capitana tardó. Veo la cara de un hombre que conocí en mi primer cruce, dijo. Un guía que cruzó conmigo cuando yo era miembro de un grupo, antes de ser guía. Un hombre que me enseñó lo que sé del corredor. Y ese hombre, la capitana miró el corredor. Murió hace 12 años, dijo. En este corredor, en el cuarto día de un cruce. Lo miré. Y Emiliano es ese hombre. La capitana caminó. Emiliano es lo que el corredor tiene disponible en la forma que cada quien puede recibir, dijo. Para mí, la forma es la del hombre que me enseñó. Para ti, la forma fue otra. Para Crisóstomo, otra. ¿Y el corredor elige la forma? La capitana asintió. El corredor da lo que tiene en la forma que puede ser recibida, dijo. Es lo que hace el corredor con todo lo que da. 3 años en Phoenix. Los sistemas de inteligencia artificial para salud aprenden a dar a cada médico la información de la manera que ese médico puede usarla. No una sola interfaz para todos. Una interfaz que se adapta a quien la usa, que presenta la información en el formato que ese usuario puede procesar mejor. Emiliano se adapta a quien lo recibe. El corredor da en la forma que puede ser recibida. Los dos hacen lo mismo, y los dos dan lo que los 16 años de la capitana no pueden dar solos, lo que el tiempo suficiente, el tiempo de quien lo vio todo, puede dar, en la forma que quien lo necesita puede recibir. 3 años en Phoenix, inteligencia artificial para salud. El sistema aprende de cada caso que procesa. Lo que aprende de cada caso entra en lo que puede dar al siguiente. La suma de todo lo que vio es mayor que cualquier caso individual. Emiliano vio todo lo que el corredor puede ser, y lo que puede dar a partir de todo lo que vio es mayor que lo que cualquier guía con 16 años puede dar. Mayor que lo que cualquier guía con toda una vida puede dar, porque Emiliano tiene más tiempo que una vida. Tiene el tiempo del corredor, que es todo el tiempo que el corredor lleva siendo el corredor. 3 años en Phoenix. Los sistemas de inteligencia artificial que desarrollo para empresas de salud aprenden de los datos de millones de pacientes. Lo que aprendieron de los millones informa lo que pueden dar a cada caso individual. El sistema no duerme, no olvida, no tiene los límites de lo que una sola persona puede saber. Emiliano no duerme, no olvida, no tiene los límites de lo que una guía de 16 años puede saber. El sistema tiene el tiempo suficiente para haber visto todo lo que puede verse en los datos. Emiliano tiene el tiempo suficiente para haber visto todo lo que el corredor puede ser.
Los dos dan a quien lo necesita lo que la experiencia individual no puede dar, y cuando el caso termina, el sistema sigue con el siguiente, como Emiliano, siempre en el siguiente cruce, siempre disponible, siempre ahí, para el que lo necesite. 4 testimonios de lo que el corredor de Sonora tiene para dar cuando puede darlo. El texto que aparece en la arena y en las sombras y en la configuración de las rocas. El testamento acumulado de todos los que cruzaron y aprendieron, disponible para el grupo que lo necesita, en el momento en que lo necesita. El guía que va al final, y que desde el final ve el negativo del corredor, y lee en ese negativo lo que viene, orientando, sin que nadie lo vea orientar. El tiempo que se dobla en ciertos cruces, para mostrar lo que no se vio la primera vez, o para poner junto lo que necesita estar junto. El guía que no llegó con el grupo, y que apareció en el tercer día con la cara que cada quien puede recibir, y con lo que los 16 años de la guía oficial no pueden dar solos. Los 4 que aquí testifican llegaron, con lo que el corredor les dio, en la forma que podían recibirlo, como el corredor siempre da,